Hola, ¿qué tal? Los saludo desde este espacio educativo para conocer un poco más de la pedagogía crítica y decolonial. Lo vamos a hacer desde nuestra experiencia. Una pregunta significativa. ¿Cómo avanza la escuela de hoy con la pedagogía crítica? Desde la escuela podemos cambiar la historia, crear nuevas perspectivas de una reflexión crítica en torno a lo educativo. Maestros, ¿sabías que la pedagogía crítica se ha convertido en la herramienta más potente de la educación actual? Y ahora, ¿qué nos dice el autor representante de la pedagogía crítica, Paulo Freire? Él afirma, una de las bellezas de la práctica educativa es precisamente el reconocimiento y la asunción de su politicidad, que nos lleva a vivir el respeto real por los educandos, al no tratar de imponerles en forma surrecticia o en forma grosera nuestros puntos de vista. No puede haber camino más ético, más verdaderamente democrático, que revelar a los educandos cómo pensamos, las razones por las que pensamos de tal o cual forma, nuestros sueños, los sueños por los que luchamos, dándoles al mismo tiempo pruebas concretas, irrefutables, de que respetamos sus preferencias, aunque sean opuestas a las nuestras. Eso nos dice el autor. También dice que significa insistir de forma amplia y contundente que toda práctica educativa debe ser eminentemente ética y política. A este espacio también queremos traerle al reconocido autor Fabio Jurado Valencia. Él nos dice, la lectura es un asunto que transforma el pensamiento. El profesor Jurado define la lectura como un asunto que transforma el pensamiento, el cual no debe imponerse. Asimismo, resalta la importancia de que los docentes acompañen, orienten y entreguen un horizonte a los estudiantes en sus prácticas de lectura. Para él, el problema no es que los niños y jóvenes no sepan leer, sino que se les está ofreciendo para leer. Debemos formar lectores críticos y no alfabetizados, afirma el profesor Fabio. A continuación, escucharemos desde las instituciones educativas a los docentes Manuel Cadavid y Juan David Mosquera. Manuel, quiero que te presentes y me digas qué reflexión haces de la pedagogía crítica en la educación actual. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues me saludo. Mi nombre es Manuel Cadavid. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en Educación Inclusiva y Intercultural de la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué reflexión se hace sobre la pedagogía crítica en la educación actual? Bueno, básicamente la pedagogía crítica eventualmente nos tendrá que llevarnos a pensar y a pensarnos una sociedad diferente, una sociedad eh, donde podamos no solamente debatir, sino argumentar y construir relaciones de sentido a través del lenguaje y la dialéctica. ¿Qué significa esto? Básicamente la educación tendrá que pensarse eh, para formar más y mejores ciudadanos. La filosofía de la educación tiene una teoría crítica y yo creo pues obviamente que desde lo elemental los elementos de una pedagogía crítica pues por un lado son el enfoque social y político del aprendizaje. ¿Qué significa eso? La educación evidentemente no es neutral y esa educación está inmersa en un contexto social y político dado, es decir, los alumnos tienen o la educación tiene como objetivo que los alumnos comprendan y transformen las desigualdades sociales, es decir, la pedagogía crítica tendrá que ayudarle hoy a nuestros estudiantes a pensarse la realidad, a, a transformar la realidad y la desigualdad social, entender y comprender que vivimos en un país profundamente inequitativo
y que la educación tiene que ir mucho más allá del ABC y del 1, 2, 3, y tendrá que ir mucho más allá, sino que el conocimiento que hoy tienen nuestros estudiantes tiene que servirles para pensarse y transformar la realidad que los rodea, pero sobre todo tener un pensamiento crítico sobre las situaciones y sobre el contexto que están inmersos. El segundo elemento es obviamente el énfasis en el pensamiento crítico, es decir, la pedagogía crítica tendrá que fomentar el pensamiento crítico. Es decir, analizar y argumentar, invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la realidad y el mundo que los rodea, a pensarse. Antes hablábamos de transformar, aquí hablamos de pensarnos, de comprender que la realidad en la que están pues necesita ser transformada de una u otra manera. Y lo último es un enfoque participativo, es decir, se basa en la participación activa de los estudiantes, que compartan sus ideas y experiencias, y que eso sirva para la toma de decisiones. Es decir, la pedagogía crítica es profundamente democrática, porque permite crear relaciones dialécticas entre sujetos que cambian la realidad, que piensan la realidad, pero que además construyen relaciones de sentido y construyen soluciones a esa realidad en la que están inmersas, donde comparten sus ideas y sus experiencias. Es decir, la pedagogía crítica, aparte de pensarse la realidad, de tomar decisiones, tiene que ir encaminada hacia, evidentemente, mejorar las desigualdades y reducir las brechas sociales. Y ya como por terminar, la pedagogía crítica en nuestro país tiene que tener varios objetivos. Uno, desarrollar un pensamiento crítico, es decir, que nuestros estudiantes tengan la capacidad y la criticidad de analizar este espacio, pero también de transformar. Dos, concientizar a los estudiantes sobre las desigualdades sociales, de comprender que su realidad es inequitativa y que es desigual, y que hay que hacer todo lo posible por construir un mejor y más igualitario país. Y por último, fomentar la participación, es decir, construir una realidad y un sentido donde todos quepamos. El turno es también para el profe Juan David Mosquera, filósofo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Juan David, ¿qué reflexión haces de la pedagogía crítica en la educación actual de tu municipio? Buenas tardes. La reflexión que tenemos hoy sobre la pedagogía crítica en nuestro municipio viene dando pasos agigantados, porque en nuestra institución educativa se está trabajando mucho lo del pensamiento crítico, lo del ser humano y lo de la forma racional del mismo. Esto nos da a entender que el hombre en las instituciones educativas o nuestros educandos se están proyectando a ser niños críticos innovadores desde los mismos o diferentes estadios que ellos interactúan. Quiere decir que nuestra pedagogía con nuestros estudiantes ha sido un proceso constructivista, viene dando cambios, viene dando diferentes fenómenos positivos ante la sociedad. Les cuento. Nos acompaña también la magíster Sandra Sánchez, docente de grado preescolar, donde se inicia el pensamiento crítico. Sandra, ¿alguna vez te has preguntado qué es el pensamiento crítico y cómo puedes fomentarlo en tu entorno educativo? El pensamiento es una característica propia de los seres humanos. El pensamiento es la capacidad que tenemos para producir nuevas ideas. El pensamiento está relacionado con la memoria, con la atención, con la habilidad de resolver creativamente situaciones o problemas que se presentan. Atendiendo que el pensamiento es una condición inherente al ser humano,
todos tenemos la posibilidad de pensar. Sin embargo, en el entorno educativo debemos propiciar espacios creativos donde los estudiantes sean los protagonistas de la producción de sus nociones y conceptos. Entonces, una forma de desarrollar el pensamiento y de posibilitar ampliar esta capacidad humana es a través de experiencias nuevas, experiencias significativas que les permitan a los estudiantes retarse, enfrentarse a situaciones nuevas, desarrollar su creatividad, y en esta medida el pensamiento será potenciado y se abrirá entonces nuevas posibilidades para que puedan generar nuevas ideas. Por esta razón, para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es importante, muy importante, saber su significado y lo que esto implica, analizar y evaluar de manera reflexiva toda la información que recibimos, buscando comprenderla, cuestionando su validez y coherencia. Para terminar este espacio significativo para la educación, también quiero darle la participación a Mateo Bravo, estudiante de 11 grado de la institución Santa María de la Antigua. Mateo, ¿de qué manera sientes que la institución te da la oportunidad para que desarrolles un pensamiento crítico en tu vida? Hola Carmen, muchas gracias por la intervención. Personalmente, creo que la institución ha aportado significativamente a mi pensamiento crítico, porque está en la capacidad en la que yo considero lo que otra persona o lo que el contexto en el que estoy envuelto me está expresando. También ese pensamiento crítico me ayuda a considerar, me ayuda a entender, me ayuda a posicionarme dentro de la posición de otra persona más, porque también está el poder yo cuestionar los pensamientos míos y los pensamientos de otras personas, a yo entender lo que estoy diciendo, a comprender, a analizar y a cuestionar el contexto o los pensamientos diversos que diariamente en mi vida personal me veo envuelto. Entonces estos pensamientos críticos van a fortalecer, cada día más van a seguir fortaleciendo las cosas que yo considero, van a seguir fortaleciendo cada uno de mis aspectos, tanto positivos como negativos, y me llevan a eso, a lo que uno va a ir considerando. Entonces ese pensamiento crítico facilita no solamente a mi vida personal, sino también a la vida de las personas que me rodean, a desenvolvernos o tener un desarrollo crítico frente a situaciones cotidianas en nuestras vidas, porque las situaciones cotidianas en nuestras vidas se presentan a diario, y es donde nosotros, con nuestro pensamiento crítico, somos los que les vamos dando un problema, les vamos dando una solución a esos problemas. Entonces, eso es que así ha significado y ha tenido un impacto en mi vida el pensamiento crítico que desde la institución me ha incorporado dentro de mi vida. Muchas gracias. Para terminar, quiero darle las gracias a todos los que participaron de este podcast y a ustedes por escucharnos, claro, y estar pendiente de este espacio educativo. Muy pronto estaremos en un próximo capítulo.